Chimúes, los misteriosos antepasados de los incas. En telas con las que se envolvían la cabeza. Otras honraban a sus antepasados adorando a sus momias. Otras son recordadas por sus exquisitos tesoros. Otras por secretos primitivos, imágenes inquietantes grabadas en el suelo del desierto. Pero la civilización más conocida, la inca, apenas duró unos 100 años. Poco después de la llegada de Atahualpa al poder, una reducida pero bien armada fuerza de españoles invadió la zona, amenazando todo lo que los incas habían creado. El imperio más poderoso de las Américas se consideraba invencible. Sus dominios alcanzaban la extensión del Imperio Romano. Su sistema de caminos hubiera podido cubrir la mitad del diámetro terrestre. Tenían un gran ejército que había demostrado su valor en el campo de batalla. Especialmente dotados para la ingeniería, conquistaron una de las zonas más inhóspitas del planeta. Sus mensajeros cubrían 400 kilómetros diarios, llevando incluso pescado fresco desde la costa hasta 3.600 metros sobre el nivel del mar. Adoraban a muchos dioses, pero creían en un padre espiritual, el sol, al que llamaban Inti. Muchas de sus grandes edificaciones siguen en pie. Esta majestuosa ciudad es uno de los muchos misterios que los incas dejaron a su paso. Durante siglos permaneció oculta al mundo exterior y ni siquiera sus descendientes conocían la razón de su existencia. Se llama Machu Picchu. En 1911, Hiram Bingham, un explorador estadounidense, encabezó una expedición a Perú en busca de la legendaria ciudad perdida de los incas, Vilcabamba. Tras semanas de frustración, Bingham siguió una pista que le llevó por un tortuoso sendero hacia lo más alto de las montañas. Pronto todos sus esfuerzos se vieron recompensados. Suddenly I found myself confronted with walls of ruined houses built of the finest quality Inca stonework. It was hard to see them, for they were partly covered with the growth of centuries. It seemed like an unbelievable dream. Durante 400 años, Machu Picchu se mantuvo muda en la cima del mundo. Ahora el último gran santuario inca había salido a la luz. Desconocida por los conquistadores durante siglos, esta ciudad en el cielo encarna todos los misterios de las grandes culturas que existieron antes que ellos. De todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, los incas y sus antepasados tuvieron que superar y dominar condiciones meteorológicas y vitales extremas. Y en consonancia, crearon un sistema de organización de ámbito económico, religioso y social verdaderamente maravilloso. Si logramos entender la filosofía de este pueblo, si sabemos qué les permitió sobrevivir y prosperar, tendremos la clave para entender plenamente la civilización más grande de las Américas. Este es el misterio que hemos intentado resolver. Los incas y sus antepasados prosperaron porque fueron capaces de adaptarse a un medio implacable. Sus cuerpos evolucionaron desarrollando pulmones más grandes y piernas más cortas y fuertes para enfrentarse al escarpado terreno montañoso.
Domesticaron animales como la llama y la alpaca, de las que obtenían carne y lana para abrigarse. Y quizá lo más importante fueran los diversos cultivos que sembraron en los diferentes terrenos de la zona. El más apreciado era el maíz. También plantaban tomates, cacahuetes y más de 200 clases distintas de patatas. Cultivaban la coca y mascaban sus hojas para mitigar el hambre y el cansancio. Aquí sobrevivieron generación tras generación, cada una aprovechando los éxitos y aprendiendo de los fracasos de sus antepasados. Con el crecimiento demográfico, modificaron el paisaje para adaptarlo a sus necesidades. Encauzaron los ríos, cavaron canales y convirtieron millones de hectáreas de laderas montañosas en terrazas cultivables que, como escaleras que ascienden hacia el cielo, dejaron boquiabiertos a los españoles, que dieron a la cordillera el nombre que los incas tenían para terraza: andenes. Aunque se ha atribuido a los incas la creación de las terrazas, muchas fueron creadas por sus antepasados. Cuando llegaron los españoles, atribuyeron todo lo que vieron a los incas, sin prestar demasiada atención a las muchas civilizaciones, a las numerosas tribus, los numerosos grupos que formaban los incas. Hacia principios de este siglo, los arqueólogos empezaron a descubrir la existencia de ruinas maravillosas anteriores a los incas en miles de años. Y entonces se dieron cuenta de que los incas no eran más que la culminación política de 10.000 años de adaptación a las cumbres montañosas, las selvas y el desierto. Estas culturas eran tan variadas como las regiones en las que nacieron, pero todas tuvieron que dominar una de las zonas más inhóspitas y los climas más rigurosos de la Tierra. Al este, la Amazonia, la selva tropical más grande del planeta. Al oeste, hacia el Pacífico, el desierto más árido de la Tierra, el hogar de los pueblos nazcas, paracas y moches. Incrustada en medio como una cuña, la escarpada cordillera de los Andes, la más extensa del mundo y la segunda en altura después del Himalaya. Esta era la tierra natal de los incas. Aquí prosperaron, a pesar de los continuos terremotos y volcanes que destrozaban sus ciudades y destruían las canalizaciones que eran sus arterias vitales. Un fuerte terremoto en la zona significaba la destrucción del sistema de canales, que necesitaba mucho tiempo y esfuerzo en volver a ser construido. Es un mundo completamente diferente. Un mundo a una gran altitud, con falta de oxígeno, escasez de lluvias, con terremotos y desastres naturales. Es un mundo que está vivo. Los incas y sus antepasados temían y respetaban el poder de la naturaleza. Además de Inti, el dios sol, adoraban a las montañas, a la tierra, al trueno y a la luna. Su panteón aumentaba con cada nuevo pueblo conquistado, ya que incorporaban sus ídolos y espíritus a los propios. Pero todos los pueblos de la zona coincidían en un creador universal y único, Viracocha. Dado que los incas no dejaron testimonios escritos, conocemos sus dioses y buena parte de su estilo de vida gracias a las crónicas de los españoles. Pedro de Cieza de León llegó en 1535. The Indians say that for many days the world was in darkness, and then there emerged from the island of Titicaca the sun in its splendor, at which all rejoiced, and there came a man, large of stature, who had great powers. They called him Father of the Sun. Del mismo modo que Viracocha era el padre del sol, todos los líderes incas eran hijos del sol.
Y en 1532, ese hombre era Atahualpa. Él y su pueblo eran los amos del mundo. En la hacienda real de Pisac había un templo en honor del dios sol Inti. Aunque era un lugar sagrado, una fortaleza protegía al emperador, a su corte y las ricas tierras de cultivo escalonadas en la montaña. La fortaleza, desde la que se dominaba todo el valle, estaba diseñada para defenderse contra las tribus salvajes de la Amazonia, al este. Pero pronto apareció otro enemigo. Un enemigo que buscaba oro, armado con su propio dios y nuevas y poderosas armas. Un enemigo que amenazaba con destruir todo lo que los incas habían creado. Los emperadores incas llevaban una vida de gran opulencia. Atahualpa tenía muchas esposas y podía elegir a las mujeres más hermosas para que satisficieran todos sus deseos. Su cuerpo sagrado estaba cubierto de las prendas más delicadas que, tras ser utilizadas una vez, eran quemadas ceremoniosamente. Gobernaba con absoluta autoridad. Y en el festival más lujoso de todo el imperio, era honrado como un dios viviente. Este acontecimiento tenía lugar durante el solsticio de invierno en Cuzco, la capital del imperio. Era el festival de Inti Raymi, en honor del sol y sus abundantes dones. Los españoles lo declararon ilegal, pero fue recuperado de nuevo a principios de este siglo. Como muchas tradiciones incas, el Inti Raymi rinde homenaje a los antepasados, creyentes en Dios, en su emperador y en su propio trabajo. Este sistema de creencias reconocía la gran importancia de los antepasados. Tu abuelo, tu bisabuelo establecían tu lugar en la sociedad. Y debido a que los antepasados eran tan importantes, se dedicaban a venerarlos y a adorarlos. Una parte fundamental de esta veneración era asegurarse de que el cuerpo ancestral se mantenía intacto. Para conseguirlo, la momificación de los cadáveres se convirtió en una práctica muy importante. El emperador muerto era embalsamado y mantenido en el palacio en un estado casi como si estuviera vivo. Sacaban la momia y la sentaban con las demás de sus antepasados en todas las ocasiones importantes. Si iban a ir a la guerra, consultaban con los fallecidos para asegurarse de que tenían su bendición. La corte inca de los muertos se llamaba el Panaca. Pero la práctica de la momificación en la zona se remonta a 5000 años antes que los incas. En los áridos desiertos de la costa peruana, los cuerpos se resisten a la putrefacción de forma natural. Cientos de enterramientos salpican el paisaje. Hoy en día, estos restos revelan mucho del pasado. Este debe de tener unos 1000 años. Y es un adulto joven o una mujer por el tamaño del fardo. Comparándolo con otros, los envoltorios son muy sencillos, lo que quizá nos sugiera su posición dentro de la sociedad. Los huesos de los pies indican que probablemente se trate de una mujer joven. La piel se conserva bien en muchas zonas como esta. Los músculos han desaparecido casi por completo. Ahora estoy quitando el segundo envoltorio, en la zona donde debería estar la cara. Y aquí está el pelo, con un peinado que incluye trenzas.
Los ecos de los antepasados están por todas partes, conservados en las cambiantes arenas del desierto. A pesar de la aridez del desierto costero, aquí prosperaron civilizaciones muy desarrolladas. En 1925, dos arqueólogos llegaron hasta una zona solitaria al sur de Perú llamada Paracas, que significa arena que cae como lluvia. Fueron atraídos por informes de un gran cementerio en el desierto. Uno es peruano, Julio Tello. Su colega, estadounidense, Samuel Lothrop. Resultaba increíble que culturas tan avanzadas se desarrollaran en un lugar tan hermoso como Yermo. Pero cada vez aparecían más objetos de notable valor en el mercado negro. Y cuando llegaron aquí, las pruebas se hicieron más evidentes. Tello y Lothrop habían descubierto los restos de una civilización prácticamente desconocida, los Paracas, que vivieron 1500 años antes que los incas. De las muchas maravillas aquí encontradas, lo más sorprendente de todo fueron los cráneos extrañamente deformados esparcidos por la arena. Supusieron que se manipulaban las cabezas de los bebés para conseguir este singular alargamiento. Se sabe que se hacían desde prácticamente el niño nacía hasta los 3-4 años de edad, y a partir de esa edad el individuo ya crecía con el cráneo deformado. Ahora, se ha encontrado que hay solo un porcentaje de cráneos deformados, lo cual indica de que esta práctica era hecha solo en un grupo especial de individuos, probablemente la élite, la clase alta. Más sorprendente incluso eran los cráneos con agujeros, cortados o taladrados, un procedimiento llamado trepanación. Parece que inicialmente se practicaba con fines quirúrgicos, pero con el tiempo aparentemente eso se convirtió en algo ritual. Taje de 60% de los cráneos de la gente trepanada sobrevivía a estas operaciones. Sabemos que sobrevivían porque muchos cráneos trepanados muestran huellas de cicatrización. Normalmente al paciente le daban chicha, una poción fuerte para relajarse mientras el cirujano utilizaba instrumentos de cobre y bronce. Algunas operaciones consistían en hacer una serie de surcos en el cráneo. Otras en taladrar un agujero circular para poder extraer un trozo de hueso. Siglos antes del nacimiento de la ciencia moderna, estos antepasados de los incas eran capaces de realizar milagros médicos. Pero la explicación completa de esta extraña práctica sigue envuelta en misterio. Quizá el mayor enigma de todos los que dejaron los incas y sus antepasados es el de un pueblo llamado Nazca. Los nazcas se desarrollaron en los valles costeros donde el agua escasea y los rayos de sol caen implacables. Al igual que los incas, los nazcas adoraban a los dioses de la naturaleza, el sol, la luna y las estrellas. En el desierto construyeron una serie de líneas y símbolos que siguen siendo un misterio. Es posible que para ellos el desierto fuera una catedral para la oración, un calendario celestial para marcar el ciclo de las estaciones, o como aseguran algunos, un gigantesco lienzo para mensajes a antiguos extraterrestres, criaturas de otros mundos. Quizá no lo sepamos nunca. Todo lo que queda de los nazcas en la actualidad son estos enormes surcos en la arena del desierto. Un misterio que desconcierta a los científicos y ha despertado una fuerte polémica al borde mismo de la ciencia ficción. Las líneas nazcas se extienden sobre más de 300 kilómetros cuadrados de desierto. Esta ave tiene 137 metros de longitud.
Otras son simples líneas rectas de muchos kilómetros de largo. Aunque se pueden distinguir claramente desde el aire, en tierra son apenas visibles. Durante miles de años permanecieron ocultas al mundo exterior. Y no fue hasta la década de 1920 cuando los pilotos aéreos empezaron a referirse a ellas como pistas de aterrizaje prehistóricas. No tardaron en surgir tantas teorías como líneas en el desierto. Intenté demostrar que en la antigüedad nuestro planeta fue visitado varias veces por extraterrestres. En 1968, el libro Carros de los Dioses, de Erich von Däniken, provocó una fuerte polémica científica. Su tesis era que los nazcas se comunicaban con visitantes extraterrestres. Junto a las pistas de aterrizaje ha desaparecido parte de la arena y la tierra, y no hay más que un rastro en el suelo. Y después de unas horas o unos días empiezan otra vez, quizá en otra dirección, y tenemos un segundo rastro, el camino de despegue. Mi teoría es que los nativos solo se acercaban a la pista más tarde, cuando los extraterrestres se habían ido y veían las huellas del aterrizaje y del despegue. Entonces susurraban entre ellos: los feroces dioses han ido por estas líneas. Otros estudiosos más serios restaron importancia al trabajo de von Däniken y apoyaron explicaciones más prosaicas. Una mujer tenía sus propias teorías. Desde 1941, Maria Reike ha dedicado su vida a desentrañar los misterios grabados en la tierra del desierto. Empecé a andar para ver qué había. Recorrí una línea y de repente me encontré ante un grupo de líneas. Seguí un poco más y encontré caminos serpenteantes que resultaron ser la imagen de una araña. A partir de ese momento, me vi inmersa en esa vasta extensión, buscando caminos serpenteantes para ver si dibujaban alguna figura. Reike pasó años midiendo meticulosamente las líneas e imaginando su relación con los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Llegó a la conclusión de que las líneas geométricas son un gigantesco calendario astronómico que indicaba a los antiguos nazcas cuándo plantar, regar y recoger las cosechas. Aunque es una teoría sólida, algunos opinan que ha pasado por alto un punto muy importante. Sin embargo, ella olvida un poco la parte antropológica. No ha tomado muy en cuenta quién hizo esas líneas. O sea, esta implicancia de tener a mucha gente trabajando haciendo centenares de líneas, pues implica que realmente y que fueron especies de caminos rituales que servían para dirigir a la gente a ciertos centros importantes y que probablemente también en esas líneas se ejecutaban danzas, ritos. Esta es la peregrinación anual al santuario andino de Koilur-Riti. Todos los años, fieles de toda la zona recorren viejos senderos para honrar a los dioses que habitan en las montañas. En el clímax de la ceremonia, los indios forman gigantescas líneas humanas a la vista de las cumbres que les rodean y en honor a sus dioses. Uno de los rituales más curiosos del festival es un trozo de hielo ceremonial que se baja desde lo alto de un glaciar hacia las líneas de fieles y que simboliza las aguas que dan vida a las áridas ciudades desérticas como Nazca. La misteriosa relación entre las líneas y el agua resulta fascinante para muchos. Eduardo Herrán, un fotógrafo, cree que las líneas se dibujaron como guía para las aves cuya llegada anunciaba la época de las lluvias. Es muy posible que los nazcas hayan trazado las líneas para que los cóndores las vean. Cuando el cóndor vuela sobre las líneas es porque está anunciando que el agua ya viene por los ríos. Y es muy importante eso para los nazcas. En los últimos años hemos logrado identificar cerca de 300 nuevos geoglifos
creo que lo más importante es tomar conciencia de que Nazca es un monumento único de su género en el mundo. Hoy en día es fácil admirar las líneas desde el aire, pero ¿es posible que los antiguos nazcas pudieran volar? En 1975, el aventurero Jim Goodman y el experto en vuelos en globo, Julian Knott, intentaron demostrar que sí, para lo que construyeron un globo de aire caliente utilizando materiales familiares para los antiguos nazcas. Fabricaron la cesta con juncos y el globo en sí con tela de algodón. Llenaron el globo de aire caliente desde un foso con fuego y despegaron sobrevolando el desierto durante 2 gloriosos minutos. Las líneas han sobrevivido en miles de años a sus autores, superando terremotos, sequías y lluvias torrenciales, simbolizando la resistencia de las culturas andinas frente a la arrolladora fuerza de los elementos naturales. Pero otra fuerza se preparaba para atacar en el horizonte. Una fuerza que ni los nazcas ni los incas pudieron llegar a imaginar. Una fuerza que resultaría tan ajena a Atahualpa como un extraterrestre. En 1532, Francisco Pizarro y un pequeño grupo de conquistadores invadieron Perú en busca de ricas ciudades construidas de oro. Aunque eran muy inferiores en número, contaban con 2 armas que resultaron definitivas en el campo de batalla. Las armas de fuego, aunque no muy precisas y bastante lentas, hicieron estragos en un ejército indio acostumbrado al combate cuerpo a cuerpo. Y los caballos de los españoles, animales totalmente desconocidos para los andinos. Un cronista del siglo XVI escribió: The Indians were so terrified by the furious onrush of horses that they dared not appear in an open field, for 10 horses could disperse 1,000 Indians. Para los incas, los españoles debieron de ser como criaturas de otro planeta. Con sus armaduras y aquellas extrañas bestias de 4 patas, inspiraban una mezcla de temor e incredulidad. El 16 de noviembre de 1532, Pizarro y sus hombres se enfrentaron cara a cara con Atahualpa. El acontecimiento fue recreado en la película La caza real del sol. Los españoles solo eran 168 hombres frente a los más de 80.000 guerreros incas acampados en los alrededores. Pero Atahualpa y sus hombres acudieron a la cita desarmados. Ni siquiera imaginaban que los españoles pudieran luchar. Su plan era capturar los caballos para criarlos. A una señal de Pizarro, sus hombres atacaron.
Al finalizar el día, 6.000 incas habían muerto, mientras todos los españoles seguían con vida. Atahualpa resultó ileso, pero Pizarro le hizo prisionero. Para ganar su libertad, Atahualpa propuso un rescate sensacional. Señaló un punto en lo alto de su celda y ofreció llenarla de oro hasta esa marca. La cámara tenía unos 7 metros de largo por 5 de ancho. Pizarro no creyó al Inca, pero le dio 2 meses para cumplir su promesa. Los españoles recorrieron todo el imperio en busca de tesoros, algunos de varios siglos de antigüedad, muchos obtenidos por los incas en la expansión de su imperio. Muchas de las piezas más artísticas fueron realizadas por los moches, un pueblo del norte de Perú. Los moches florecieron al mismo tiempo que los nazcas en el sur y llegaron a su máximo apogeo alrededor del año 500 después de Cristo. Este es el Templo del Sol Moche. La que fue la pirámide más grande de América se construyó con más de 140 millones de ladrillos de adobe. Convencidos de la existencia de oro en su lecho, los españoles desviaron el río Moche, que arrastró a su paso 2/3 partes de esta enorme estructura, dejando al descubierto fabulosas riquezas. El reino de los moches era pequeño en comparación con el Inca, pero tenía grandes tesoros. Para la élite, era una vida de grandes ceremoniales y sangrientos sacrificios humanos. La vida de los súbditos estaba organizada con rigidez y se les obligaba a trabajar duramente para mantener el estado. Los campos fértiles se regaban con sofisticados sistemas de irrigación que hicieron de los valles costeros los más ricos de todo Perú. Y también aprovechaban las riquezas del Océano Pacífico. Descendientes de los antiguos moches continúan pescando como lo han hecho durante siglos. Hombres fuertes, en botes de juncos, siguen echando las redes al agua. ¡Allá se va despidiendo! ¡Mucho ve! ¡Ay, venga! Los dirigentes moches mantenían una numerosa clase de artesanos y una religión muy organizada. Las imágenes en muros de templos y jarrones de cerámica indican una vida para los nobles cargada de enigmáticos rituales y eróticas prácticas sexuales. Cerca de la ciudad de Trujillo, una serie de frescos sobre adobe ofrece una imagen aterradora de su estilo de vida. Se llama El Brujo. Los habitantes de la zona conocen el lugar desde hace años y a menudo van a buscar objetos para vender en el mercado negro. Uno fue Arturo Carrera, que descubrió los frescos en 1983. Primeramente encontramos un fardo, ¿no? Un fardo funerario, y al retirar el fardo aparecieron los relieves de la fachada del recinto. Unos relieves tan bonitos que nos impresionó al primer momento, y entonces cubrimos nuevamente con tierra todo el pozo y quedó hasta totalmente tapado ahí. Y no le contamos a nadie. Bueno, era tan bonito que teníamos miedo que otros vengan y lo rompan, destruyan. La grandiosidad de la obra despertó por fin la conciencia de un ladrón, y Arturo y sus amigos confiaron su secreto a las autoridades. En la actualidad trabaja con un grupo de expertos para descifrar los misterios del brujo. Se llama el brujo porque probablemente en el pasado el templo estaba habitado por un poderoso chamán o sacerdote guerrero. Lo que vemos en este panel es una hilera de prisioneros desnudos atados entre sí con una cuerda alrededor del cuello. Lo más seguro es que sean prisioneros camino de su ejecución. Los numerosos restos humanos sugieren que los frescos muestran probablemente lo que ocurría en realidad en el brujo.
El gran interrogante es cuál es el verdadero significado del sacrificio. El sacrificio en sí es un acto consciente de matar a alguien de forma simbólica, ya que es el bien más preciado que se puede ofrecer. Si este enorme edificio está aquí, con todas estas imágenes y todo este arte, este maravilloso arte del pueblo moche, creo que encontraremos la verdadera relación entre estas formas y la realidad. En la iconografía moche es muy común ver imágenes de brujería o de curanderos, y es curioso ver que se siguen practicando en la actualidad. El antiguo arte ya no es practicado por sacerdotes guerreros. Ahora ya no se sacrifican seres humanos. Hoy en día son curanderos que utilizan hierbas y pócimas para sanar enfermedades del cuerpo y magia para ahuyentar a las fuerzas del mal que acechan el espíritu. Como yo curo no solamente esta enfermedad de Dios, yo curo también los que les hacen mal. Por ejemplo, le curo a usted un aire malo, una epilepsia, esto en cuestión de que lo que padecen de nervios, los que del cerebro, que se ponen trastornos, que tienen trastornos mentales. Entre las pócimas del curandero hay un potente alucinógeno hecho del cactus de San Pedro. Pero aquí también sobrevive una antigua y destructiva tradición. Los huaqueros, es decir, los saqueadores de tumbas que venden las reliquias de sus antepasados en el mercado negro. Los campesinos pobres del Perú son permanentemente incentivados a profanar las tumbas de sus antepasados para abastecer el cada vez más hábil y creciente mercado de antigüedades y coleccionistas de Estados Unidos y Europa. En octubre del año 87, la policía necesitaba mi presencia para constatar un reciente decomiso. Pero cuando llegué, me enseñaron este impresionante tesoro, llamando poderosamente mi atención una impresionante cabeza de oro con pupilas de lapislázuli y los ojos engastados en plata. El tesoro pertenecía a una tumba saqueada cerca de la ciudad de Sipán. Casi inmediatamente los habitantes del pueblo corrieron hacia el enorme foso cavado por los saqueadores. La policía llegó al día siguiente para restaurar el orden. Los tesoros robados indicaban la existencia de grandes riquezas ocultas en el interior. Alba y su equipo empezaron a cavar. Tras días de remover escombros, se concentraron en una zona de 10 metros cerca de la cumbre. Y allí encontraron un tesoro que había logrado escapar tanto a científicos como a ladrones. Una tumba real, intacta desde hacía 1500 años. It was a remarkable discovery. For the first time, we archaeologists had the opportunity to document the tomb of an important man from ancient Peru. In this tomb, we felt we were not alone, that there was a deep spiritual presence. We were resurrecting a character from his 1700-year-long rest. We decided to call him the Lord of Sipán. Tenía unos 35 años y medía alrededor de 1,65 m. Estaba rodeado de hombres y mujeres, incluso un perro, sin duda sus compañeros en vida, y a la tumba se llevó una increíble muestra de sus riquezas. El cráneo y la cara estaban cubiertos con adornos de oro, plata y cobre. Llevaba pendientes de oro y turquesas, con un guerrero en miniatura en atuendo de combate en el centro. Cuando se concluyó su excavación,
La tumba del señor de Sipán resultó ser la más rica de toda América. Para Alva y sus colegas era el descubrimiento más importante de sus vidas. Y puedo recordar también cómo a la edad de 15 años tuve una primera foto exactamente en este mismo monumento, a pesar que vivía muy lejos de aquí. Había venido a visitarlo sin imaginarme lo que me deparaba en el destino. Al descubrir la tumba fue casi como cumplir con un sueño personal, pero también fue la realización de un objetivo profesional. Mostrar a los peruanos que la arqueología está viva, que nosotros estamos aquí recuperando las raíces de la nación peruana y que los peruanos deben sentirse orgullosos de su extraordinario pasado. El reino de los moches llegó a su fin entre los años 650 y 800 de nuestra era. Lo más probable es que una combinación de terremotos y sequías convirtieran sus fértiles tierras de cultivo en desierto. Otra civilización más en la larga estirpe de culturas andinas que terminó siendo derrotada por las fuerzas de la naturaleza. El fin del imperio inca fue muy distinto. Durante meses, el rescate ofrecido por Atahualpa iba llegando a su celda y los tesoros se amontonaban, acercándose cada vez más a la marca de la pared. Sin embargo, al final fue condenado a muerte. Suplicó que no lo quemaran en la hoguera porque no podría volver a reencarnarse, por lo que en su lugar fue atado a una silla y estrangulado. Su tesoro se fundió para aumentar la fortuna del rey de España. Aunque su imperio había sido vencido, los incas siguieron venerando a sus momias reales en secreto. Pero estos poderosos símbolos de la tradición inca representaban una amenaza para la Iglesia Católica, cuyo objetivo era convertir a las masas al cristianismo. Por eso enviaron las momias a Lima para que fueran enterradas cristianamente y terminar así con las llamadas prácticas paganas. En el siglo XVI, el cronista Garcilaso de la Vega, el Inca, describió su partida de Cuzco. Las envolvieron en sábanas blancas y los indios se arrodillaban e inclinaban a su paso con los ojos llenos de lágrimas. Los españoles también se quitaron los sombreros porque eran cadáveres reales.